¿Por qué es que unas pocas palabras simples pueden herirnos tan profundamente? ¿Alguna vez has notado cómo un solo insulto, lanzado en apenas unos segundos, puede resonar en tu mente no solo durante horas, sino a veces durante años? Piensa en esto: un comentario duro en redes sociales, una mirada despectiva, o una frase sarcástica de un compañero de trabajo, y de repente, es como si un cuchillo hubiera atravesado directamente nuestro corazón. Recuerdo claramente un día en que me encontré con un comentario crítico sobre mí en internet. Era solo una oración. Pero en ese instante, mi paz interior desapareció. No podía concentrarme en mi trabajo. La alegría que sentía antes se desvaneció. No tenía motivación para hacer nada. En su lugar, mi mente se convirtió en un bucle, repitiendo esas palabras una y otra vez como un disco rayado. Y lo más extraño de todo es que la persona que escribió ese comentario probablemente lo olvidó en 5 minutos. Pero yo lo cargué conmigo como si estuviera grabado en mi piel. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante: la herida no provenía en realidad de las palabras mismas. El dolor surgía de mi ego. Verás, el ego es esa parte frágil de nosotros que anhela reconocimiento, que desea admiración y que teme ser juzgado o expuesto. Cuando alguien lo toca, incluso ligeramente, reacciona al instante, erizándose como un erizo que levanta sus púas. Y cuanto más intentamos protegerlo, más atrapados y agotados nos sentimos. En lo más profundo, cada uno de nosotros lleva una imagen idealizada de sí mismo, una proyección mental de cómo queremos que los demás nos vean. Quizá queremos ser vistos como amables, competentes, fuertes, talentosos o sabios. Y cada vez que las palabras de alguien chocan con esa imagen cuidadosamente pulida, se siente como un ataque a nuestra identidad. Pero si miramos con más atención, comenzamos a ver que esa imagen no es nuestro verdadero ser en absoluto. Es solo una historia que hemos creado en nuestra mente. Sin embargo, pasamos gran parte de nuestra vida defendiendo esa historia, protegiéndola de cualquier señal de desaprobación, hasta terminar viviendo en una tensión constante, cargados con el miedo de ser expuestos como menos que perfectos. Nuestra cultura moderna solo intensifica esto. Las redes sociales, por ejemplo, se han convertido en un escenario donde todos interpretan a su mejor yo. La gente comparte sus momentos más felices, sus logros más orgullosos, sus vidas cuidadosamente editadas. Y cuando alguien lanza, aunque sea la piedra más pequeña contra esa actuación, una crítica, un comentario burlón, una respuesta sarcástica, se siente como si todo el mundo hubiera visto de golpe nuestras imperfecciones. En realidad, muy pocas personas están prestando tanta atención como creemos. Pero el ego lo magnifica 100 veces. Lo que para alguien más podría ser solo un comentario pasajero, para nosotros se convierte en una sombra gigante que pesa sobre nuestro corazón. Ahora bien, dejar ir no significa permitir que otros nos maltraten ni quedarnos callados ante lo que realmente es dañino y debe ser enfrentado. No. Dejar ir significa ver con claridad que las palabras de otra persona no son una medida de nuestro verdadero valor. Sus comentarios reflejan sus propias creencias, su propio estado mental y, muchas veces, su propio dolor. Cuando podemos ver esa verdad, el aguijón de sus palabras se debilita. Dejamos de ser arrastrados por cada ola de emoción que surge dentro de nosotros. Hay una frase muy repetida en Occidente: no te lo tomes personal. Suena simple, ¿verdad? Pero vivir realmente de esa manera requiere práctica. Requiere entrenamiento mental, la disciplina que nos permite darnos cuenta de cuando el ego se adelanta para defenderse y aprender a ponerlo suavemente a un lado. La verdadera libertad no llega cuando el mundo finalmente nos elogia,
sino cuando el mundo ya no tiene poder sobre nuestro estado interior. Imagina que alguien te insulta. Aún sientes el calor en el pecho, los latidos acelerados, el rubor en el rostro. Pero en lugar de reaccionar al instante, tomas una respiración consciente. Pausas. Y en esa pausa te preguntas, ¿define este comentario quién soy en verdad? ¿O es simplemente su historia, desarrollándose en su mente? Cuando ya no necesitamos tener siempre la razón, ni ser continuamente aprobados y validados, la vida de pronto se siente mucho más ligera. Tanto el elogio como la crítica se convierten en nada más que sonidos viajando por el aire. Ninguno puede añadir ni quitar nada a nuestra verdadera naturaleza. Así que hoy, la invitación es esta: miremos profundamente al ego. No para reprimirlo ni para fingir que no existe, sino para comprenderlo. Porque cuando realmente ves al ego tal cual es, sucede algo extraordinario: las palabras de los demás pierden su poder de herirte. Descubres una libertad que ya no depende de la aprobación ni del juicio. Y cuando finalmente aflojas el puño y sueltas, no solo dejas caer esas palabras dolorosas, también liberas la pesada carga que había estado presionando tu corazón todo el tiempo. Pero en el fondo, el ego rara vez es tan desinteresado como parece. Incluso cuando actúa con humildad, suele esconder una agenda oculta, un deseo de reconocimiento. Puede susurrar: mira qué modesto soy. Ojalá la gente lo note. Lo que parece desinterés, a veces no es más que el ego con otro disfraz. Por eso, el verdadero camino del crecimiento no consiste en destruir el ego de golpe, porque no es algo tangible que puedas matar o eliminar, sino en ver a través de sus disfraces, quitarle capas y descubrir la verdad desnuda de quién eres realmente. Es como quitar capas gruesas de pintura de una madera hermosa. La madera siempre estuvo ahí, la pintura solo cubría su belleza natural. Cuando meditas y simplemente observas tu respiración, sin juicios, sin comentarios, tocas tu verdadero ser directamente. En esos momentos de pura presencia no hay ego, no hay historia, no hay máscara. Pero en cuanto tu mente se cuela con pensamientos como estoy meditando muy bien o la gente me admiraría si me viera tan calmado, el ego ha regresado. Ese es el delicado baile y también la clave de la paz duradera. Cuando operas desde el ser, ya no tienes miedo de perder cosas externas, elogios, éxito, validación. Pero cuando el ego toma el control, te aferras, te comparas, te mides constantemente. Como un árbol, tu verdadero ser necesita raíces, no capas de pintura. Un árbol sobrevive a las tormentas porque su fuerza viene de adentro, no de lo brillante que se ve su corteza. Aquí está la ironía: el ego realmente cree que te está protegiendo. Piensa que te mantiene a salvo. Pero, en realidad, es la raíz de gran parte de tu sufrimiento. Si miras con atención, verás el mismo patrón repitiéndose una y otra vez: ego, deseo, decepción, sufrimiento. Paso 1. El ego nunca está satisfecho. Es como un coleccionista insaciable. Anhela reconocimiento, elogios, validación, susurrando siempre: mírame, apruébame, admírame. Al principio parecen inofensivos, pero terminan moldeando tu vida. Cumplidos, premios, admiración, se vuelven su combustible. Pero como el agua salada, cuanto más bebes, más sed tienes. Ningún reconocimiento es suficiente. Paso 2. Cuando el ego no obtiene lo que quiere, florece la negatividad. Si no llegan los elogios, te sientes ignorado. Si alguien más brilla, aparece la envidia. Si recibes una crítica, se siente como una herida. Y esas emociones no se van rápido, se quedan, fermentan y se hacen pesadas.
Paso 3. El ciclo del sufrimiento. Es simple y doloroso. El ego genera deseo. El deseo no cumplido produce decepción. La decepción se convierte en sufrimiento. Y como este ciclo ocurre de forma inconsciente, rara vez lo vemos suceder. El ego nos convence de que sus demandas son razonables, incluso necesarias para ser felices. Paso 4. Un ejemplo real. Imagínate subiendo una foto a redes sociales. En el fondo, tu ego espera me gusta y elogios. Si los recibes, sientes felicidad, pero breve. Si son menos de lo esperado, o peor, aparece una crítica, tu estado de ánimo se desploma. De repente, tu valor parece depender de un número en la pantalla. El ego ha convertido un simple acto de compartir en una prueba de identidad. Este es el problema del ego, es como un castillo de arena. Grandioso en un momento, borrado por una ola al siguiente. Los cumplidos añaden arena, pero una crítica fuerte lo derrumba todo. Si tu paz depende de algo tan frágil, entonces tu paz nunca será realmente tuya. ¿Cómo escapar de este ciclo? No puedes hacerlo alimentando más al ego. Como el fuego, cuanto más lo alimentas, más crece. La verdadera salida es la conciencia, atrapar al ego en acción. Si notas que ansías elogios o te comparas con otros, ya diste un paso fuera del ciclo. Ese momento de conciencia afloja el agarre del ego. Vivir desde el ser, no desde el ego. El ser, tu conciencia pura, no necesita aplausos para existir. No necesita ganar, demostrar ni compararse. Puedes seguir teniendo metas y crecer, pero tu valor ya no depende del resultado. El éxito no te infla y el fracaso no te aplasta. Eso es verdadera fuerza. Pero aquí está el reto, el ego es astuto. No golpea la puerta anunciándose. Se cuela en silencio y finge ser tú. Una señal, la retroalimentación. Un compañero sugiere algo, un amigo comenta, un extraño te critica en línea. Quizá las palabras sean neutras, pero tu ego las traduce como piensan que soy incompetente. Debo probar que valgo. De repente, tu cara se calienta, tu pulso se acelera y te defiendes aunque no haga falta. La verdad es que la retroalimentación es solo información, no una medida de tu valor. Otra señal, disculparse. Cuando cometemos un error claro, decir lo siento parece imposible. El ego susurra, admitir fallos es debilidad. Te verás pequeño. Perderás respeto. Y en vez de disculparte, justificas, evades o callas, levantando muros invisibles con quienes amas. El ego también se alimenta de comparaciones. Siempre mide, quién tiene más éxito, quién se ve mejor, quién gana más, quién recibe más admiración. Si estás adelante, el ego se infla pero teme perder su lugar. Si quedas atrás, llegan la envidia y la vergüenza. En cualquier caso, quedas atrapado en un juego que nunca termina, porque la comparación no tiene línea de meta. Y luego está la envidia. Cuando otros triunfan, el ego no lo ve como inspiración, sino como amenaza. Por fuera quizá dices felicidades, pero por dentro algo arde, ¿por qué no yo? El ego siempre quiere el centro de atención. Pero la verdad es esta, la luz de otra persona no apaga la tuya. Como una vela que enciende otra sin perder su llama, el éxito de alguien más no quita nada del tuyo. Todas estas reacciones, defensividad, comparación, envidia, son nudos que el ego ata en ti. Cuantos más nudos, menos paz. El primer paso no es destruir el ego. Luchar contra él solo lo fortalece. El primer paso es darse cuenta,
me siento atacado porque mi ego se siente amenazado. Me cuesta disculparme porque mi ego teme humillarse. En cuanto traes luz, el ego se debilita. Como la oscuridad, no puede sobrevivir a la conciencia directa. El ego no es malvado. Es solo una herramienta a la que hemos dado demasiado poder. Pero una vez que ves sus patrones, puedes recuperar el volante. Y ahí saboreas la verdadera libertad, la de no necesitar probar, comparar ni ganar. Porque ya sabes que tu valor no depende de nadie más. Aquí, la atención plena, mindfulness, se convierte en tu brújula. Es como un espejo limpio que refleja todo tal cual es, sin distorsión. Al practicarla, notas que el ego no es tu verdadero ser, es más bien un actor ruidoso en tu mente, narrando, juzgando, reaccionando. Imagina que alguien te insulta. De inmediato, tu corazón late rápido, tu estómago se tensa, tu cara arde. Y con esas sensaciones aparece la voz del ego, responde. Defiéndete. Demuestra que no tienen razón. La atención plena no te pide reprimir esas emociones. Te dice, mira. Observa la ira, el pulso acelerado, el impulso de responder. Míralo todo como olas que suben y bajan en el océano. No tienes que dejarte arrastrar. La ola es solo una ola. Pasará. Cada pausa que tomas antes de reaccionar es una victoria. En esos segundos de silencio, el ego pierde fuerza. Esa pausa se convierte en un espacio de libertad. Y cuanto más practicas, más grande se vuelve ese espacio. Con el tiempo, empiezas a notar al ego en formas más sutiles, la molestia al sentirte ignorado, el orgullo al ser elogiado, la envidia cuando otros triunfan. Las emociones aún aparecen, pero ya no te gobiernan. Incluso puedes sonreírle a tu ego como a un niño con una rabieta, te veo. Pero no manejas este barco. La conciencia es el primer paso. La atención plena es el camino. No necesitas matar al ego, solo verlo, y vivir desde el ser más profundo que hay debajo. Entonces, insultos, críticas o elogios se vuelven oportunidades para practicar libertad. Y cuando vives así, ya no eres un títere atado a hilos. Eres el observador, el capitán de tu barco. Y en esa conciencia, eres libre. Pero falta una clave más, la compasión. El ego sobrevive manteniendo el mundo centrado en el yo, mis deseos, mis necesidades, mi imagen. Pero en cuanto diriges tu atención hacia los demás con verdadera compasión, el ego pierde fuerza. La compasión no es solo lástima o pequeños actos de bondad. Es la capacidad de sentir realmente el dolor y la alegría de otros como si fueran tuyos. Y en ese cambio, el ego, con todas sus demandas e inseguridades, comienza a perder su poder.